Tras observar que el mercado de valores corrigió más de un 20% en las últimas semanas, mientras el mundo entraba en pánico debido a las nuevas políticas arancelarias de Donald Trump, el S&P 500 ha repuntado más de un 10% en un solo día, gracias a la noticia de que se suspenderán los aranceles durante 90 días para la mayoría de los países, excepto China. Un movimiento del 10% al alza en un solo día en el S&P 500 es algo que solo ha ocurrido en contadas ocasiones a lo largo de la historia, como al final de la pandemia del COVID, hacia el inicio de la crisis financiera y justo después del lunes negro de 1987. Entonces, ¿estamos al borde de ver otro rally en el mercado de valores en los próximos meses? ¿O este gran rebote es simplemente una trampa en la que las acciones están listas para seguir cayendo desde aquí? Veamos. Lo que realmente ha estado impulsando la caída del mercado en las últimas semanas no son solo los aranceles en sí mismos, sino el potencial de estos aranceles para desencadenar una recesión económica. Por lo tanto, la verdadera pregunta es si los riesgos de recesión desaparecen mágicamente si no se implementan los aranceles, o si el camino hacia una recesión económica ya está pavimentado, lo que haría que las acciones sigan cayendo. Una de las características principales que define una recesión es el aumento del desempleo. Todas las recesiones de Estados Unidos, desde la década de 1940, sin excepción, han visto cómo la tasa de desempleo aumentaba. De hecho, si superponemos el S&P 500 sobre estos periodos en los que la tasa de desempleo sube, naturalmente, dichos momentos corresponden a las mayores caídas en las acciones estadounidenses. Si realmente hoy estamos entrando en una recesión, a pesar de la pausa de los aranceles por parte de Donald Trump, esto implica que deberíamos ver un incremento en el nivel de desempleo durante el resto de 2025, mientras observamos el denominado deterioro del mercado laboral. Y de nuevo, si esto es lo que nos espera, podría significar que aún queda mucho margen de caída en el S&P 500, porque como podemos observar, los mínimos del mercado de valores durante las recesiones económicas típicamente no ocurren hasta que la tasa de desempleo ha alcanzado su punto máximo. Y eso aún podría suceder de aquí a varios meses. Pero antes de que nadie entre en pánico, permítanme añadir uno de nuestros indicadores macroeconómicos favoritos sobre el gráfico del desempleo, la curva de tipos. Esta es una herramienta fundamental que nos proporciona mucha información adicional sobre el estado del mercado laboral. Como se puede ver a lo largo de la historia, la curva de tipos y la tasa de paro suelen ir en la misma dirección. A lo largo de 2023, la curva de tipos estuvo invertida, lo que ocurre cuando cae por debajo de cero. Y en el pasado, eso ha sido seguido por un aumento en el desempleo y una recesión. Y normalmente, la forma en que esto ocurre es que la curva de tipos experimenta un aumento de la pendiente, a medida que deja de estar invertida, lo que constituye una señal de que se está entrando en una recesión económica, y que a la vez es probable que la tasa de desempleo aumente, a medida que la pendiente de la curva de tipos se acentúa. Sin embargo, en los últimos meses, en realidad, hemos observado que la curva de tipos se ha vuelto a invertir, y por lo tanto, ha dejado de aumentar. Tan es así que al hacer zoom en el gráfico y añadir el S&P 500 sobre el mismo, vemos que mientras el S&P 500 ha caído, la curva de tipos se ha reinvertido. Esto es muy diferente a lo que hemos visto históricamente, cuando el mercado de valores estaba anticipando una desaceleración económica. Por ejemplo, en 2008, cuando el mercado de valores se desplomaba, la pendiente de la curva de tipos subía al mismo tiempo. Esto es lo que normalmente se conoce como una curva de tipos propia de una recesión, según los libros de texto. Lo mismo ocurrió durante la caída de 2001. Mientras el S&P 500 caía, la pendiente de la curva de tipos aumentaba. Pero en este momento, esta reinversión de la curva de tipos nos está diciendo que no es probable que el mercado laboral se fracture aún. Es posible que usted se pregunte qué significa que la curva de tipos se esté reinvirtiendo. Podría tratarse de algo similar a lo que sucedió en estos momentos, justo aquí. Fueron períodos en los que la tasa de paro continuó en tendencia bajista, ya que la economía no había entrado en recesión todavía, y el mercado de valores
terminó haciéndolo bastante bien durante ese periodo. En realidad, nosotros somos optimistas acerca de las perspectivas económicas globales en este momento, ya que esto no tiene el aspecto ni da la sensación de tratarse de una recesión típica. Si los aranceles se ponen en pausa y las negociaciones comerciales conducen a condiciones favorables para las empresas estadounidenses, esto podría reactivar un contexto macroeconómico bastante positivo que favorezca el crecimiento de la economía y de los mercados. Esta es la parte positiva de la historia, que nos sugiere mantener una mente abierta respecto a que esto solo sea una corrección típica, por miedo a un menor crecimiento, y no una razón para entrar en pánico por una recesión inminente, como estamos viendo en los titulares de noticias en este momento. Dicho esto, siempre hay dos caras de la misma moneda, y hay una señal en este momento que nos mantiene en alerta, y es el indicador de la ratio oro-plata que acaba de aumentar un 15% en solo una semana. Como destacamos en uno de nuestros vídeos recientes, esta es una señal clara de aversión al riesgo, porque nos indica que los inversores están vendiendo plata, que suele ser vista como un activo de mayor riesgo, para comprar oro, que generalmente es considerado un activo refugio seguro. Solo hemos observado un aumento semanal semejante de la relación oro-plata en muy pocas ocasiones a lo largo de los últimos 20 años. Justo al principio del desplome por el COVID, justo aquí antes de una caída del 20% en 2011, y justo aquí antes de una caída del 50% durante la gran crisis financiera. Por lo tanto, aunque ciertamente no creemos que los inversores deban entrar en pánico y salir de sus posiciones en este momento, tampoco tenemos prisa en juego de mercados por reasignar capital todavía a renta variable. Estamos observando qué ocurre y queremos tener pruebas sólidas de que el mercado está tocando fondo antes de aumentar nuestra asignación a acciones nuevamente. Puedes seguir toda nuestra operativa en Bravos Research visitando nuestra página principal, donde mostramos todas las operaciones cerradas que hemos realizado a lo largo de 2024. Conseguimos rendimientos sobresalientes a lo largo de 2024 con nuestros trades, que nos proporcionaron una rentabilidad anual de aproximadamente el 60%. Eso es, más o menos, el doble que el SP500. Creemos que el resto de 2025 seguirá ofreciendo grandes oportunidades para los inversores. Si desea aprovecharlas, asegúrese de suscribirse a nuestro servicio premium en el enlace del vídeo.